Actualmente existe un predominio cuantitativo de individuos despertados con el amor y la conciencia luminosa en relación con aquellos que aún permanecen envueltos en patrones de oscuridad y cierre existencial. Este hito de transición ya ha sido superado, de modo que el periodo entre 2024 y 2025 es una fase de apertura continua y expansiva de la humanidad. En un informe personal trascendente se describe una orden judicial entre la vida y la muerte durante un procedimiento quirúrgico, en el que, después de la administración sedante, las opiniones simbólicas de un futuro marcaron tanto episodios de destrucción como violencia y manifestaciones de belleza, curación y unión colectiva. En este contexto hay una experiencia viviente de conciencia ampliada, en la que el narrador se percibe a sí misma testigo de un evento histórico de profundo significado espiritual, la crucifixión. Su percepción se movió al nivel de los viejos pisos, donde observó la sangre y el agua que goteaba sobre las piedras y al levantar los ojos, se encontró con la figura central del episodio, rodeado de individuos que infligen en un tratamiento inhumano y desprovisto de dignidad. Frente a las tensiones geopolíticas contemporáneas, se expresa una preocupación legítima sobre la posibilidad de conflictos armados a gran escala, aunque paradójicamente reconocido que hasta ahora, tales confrontaciones no han sido aún más devastadoras. Por lo tanto, la humanidad se encuentra en un umbral delicado, cuya estabilidad depende de las fuerzas que trascienden la mera racionalidad estratégica. Presentándose como un facilitador del empoderamiento espiritual, el autor identificado como Yulipe acumula una trayectoria multifacética que abarca la práctica de la lectura del tarot, la hipnoterapia, la enseñanza de Reiki, la alineación de energía y las actividades literarias y digitales. Su conexión con las dimensiones sutiles se remonta a la infancia, cuando comenzó a desarrollar una fuerte sensibilidad a las energías, los fenómenos ligeros y espirituales, lo que lo llevó a su acción actual como asesor en la búsqueda de una existencia completa, no solo en la esfera espiritual, sino también en sus dimensiones prácticas y diarias. Su trabajo se basa en una colaboración constante con un grupo espiritual que llama Eli, una conciencia colectiva compuesta por entidades de planes pasados, futuro y de alta dimensión, incluidos los niveles décimo, primer y décimo de la realidad. El nombre Eli funciona como acrónimo de información amorosa y empoderadora, lo que refleja la naturaleza de las enseñanzas transmitidas por esta comunidad. Los mensajes recibidos, a menudo en tiempos de introspección, como el despertar, se dirigen tanto a su propio desarrollo como a orientación de terceros, lo que resulta en contenido como vídeos e interpretaciones de tarjetas, que actúa como un canal de conocimiento que trasciende su individualidad. Un tema central que surge en este contexto se refiere al fenómeno del despertar colectivo observado en las últimas 2 décadas. Según las proyecciones Millennial, el intervalo entre 2012 y 2032 representa la fase de ruptura preliminar que precede a la Edad de Oro calificada, un periodo caracterizado por el predominio de valores como el amor incondicional, el autoconocimiento, la compasión y la transparencia. Aunque la realización completa de este ideal requiere tiempo, y no es una utopía inmediata en 2032, los próximos años estarán marcados por la aparición de sus bases fundamentales, como lo indican las entidades del grupo Eli. Al mismo tiempo, un aumento progresivo es evidente en la actividad de las civilizaciones extraterrestres, seres de luz tecnológicamente avanzados que durante siglos interactúan con la humanidad de una manera discreta, a menudo eclipsadas por mecanismos de ocultación institucional. Sin embargo, durante los próximos 6 a 8 años, la difusión de tecnologías de registro instantáneo, como los teléfonos inteligentes y las cámaras digitales, hará que sea cada vez más difícil mantener esta confidencialidad, lo que lleva a un crecimiento de esponja exponencial y eventualmente abiertos. Dichas entidades, lejos de representar una amenaza, actúan como guardianes del equilibrio planetario, que intervienen cuando sea necesario para evitar desastres autoinfligidos, como conflictos nucleares de gran magnitud. Las proyecciones indican que entre 2028 y 2029 habrá un punto de inflexión, con eventos que imposibles. Destacarán la negación oficial de estas interacciones, allanando el camino para la asimilación de tecnologías y conocimiento de otras dimensiones y galaxias. Aunque las transformaciones más profundas pueden no materializarse completamente en el curso de una generación, las décadas posteriores, especialmente de 2040 y 2050, presenciarán una sociedad significativamente más evolucionada en términos éticos, tecnológicos y espirituales. Dado este proceso de transición, depende de cada individuo elegir entre la perspectiva del miedo o la visión optimista de un nuevo amanecer.
La Edad de Oro simboliza la superación de milenios marcados por estructuras de poder opresivas, corrupción sistémica y desigualdades profundas, en las que una minoría tenía control sobre la mayoría. Su advenimiento implica la deconstrucción de lo que es falso, corrupto o manipulador, un proceso que, aunque puede interpretarse como un reclutamiento del caos, en realidad revela verdades previamente veladas. Lo que se observa no es un agravamiento de las condiciones humanas, sino la exposición de males históricos que, una vez ocultos, ahora son llamados a la luz por la creciente conciencia colectiva. En las últimas décadas ha habido un movimiento global de resistencia a las injusticias, en el que las poblaciones de varias naciones han reafirmado su poder de transformación, rechazando los patrones hasta ahora considerados sin cambios. Este es el núcleo del cambio, la afirmación de que un futuro basado en la equidad, de hecho y la solidaridad no solo es posible, sino que ya está en marcha. Por lo tanto, la invitación que se presenta es permanecer alineada con la frecuencia de amor, integridad y esperanza, reconociendo que cada acción individual contribuye a la construcción de este nuevo paradigma. Dadas las estructuras opresivas que persisten, prejuicios arraigados, el racismo sistémico, la homofobia institucionalizada y otras manifestaciones de odio y exclusión, un movimiento colectivo de repudio categórico a tales prácticas. Esta ya no es una tolerancia pasiva, sino una postura de resistencia activa, en la que las sociedades en varias partes del mundo han aumentado para declarar, inequívocamente, que tales conductas no solo son inaceptables, ni no encontrarán más espacio en un mundo redefinente. Esta posición gana fuerza y visibilidad con el advenimiento de la era digital, especialmente desde la década de 1990, cuando la difusión de Internet permitió la circulación de información sin restricciones antes de limitarse a los círculos restringidos. El acceso al conocimiento previamente oculto o distorsionado comenzó a exponer realidades hasta ahora ignoradas, revelando capas de injusticia y corrupción que, durante siglos, operaban a la sombra de la impunidad. En este proceso es evidente un principio fundamental: la energía subyacente a la transformación social es, en esencia, no en su sentido sentimental, sino como una fuerza catalizada de verdad y claridad. Al dirigir la luz de la transparencia sobre las estructuras oscurecidas, es posible identificar, enfrentar y finalmente trascender los sistemas de opresión que están protegidos en ellas. Lo que una vez quedó velado ahora se revela, lo que se negó ahora requiere la reparación. Este fenómeno, administrado durante mucho tiempo durante el siglo pasado, es un momento de ajuste de la cuenta, no en el sentido apocalíptico de un colapso civilizador, sino como un proceso inevitable de exposición y responsabilidad. Las élites corruptas, cuyas acciones se basaron en la exploración y la información errónea, están progresivamente desenmascaradas, desprovistas de sus privilegios y reemplazadas por aquellos cuya conducta se basa en la integridad, la empatía y el compromiso con el bien común. Por lo tanto, hay una transición generacional sorprendente, mientras que las generaciones anteriores perpetuaron el poder del poder basado en la crueldad y la codicia. Los nuevos líderes emergentes, muchos de ellos compuestos por jóvenes, abarrotarlos con los valores de apertura, honestidad y colaboración. Este desplazamiento no es casual, es una elevación vibratoria colectiva, en la que los paradigmas de la verdad, la luz y el amor superan las bajas frecuencias de corrupción, egoísmo y ocultamiento. A medida que este movimiento avanza, la confrontación con las fuerzas que resisten el cambio se vuelve inevitable. El periodo actual, caracterizado por un trastorno aparente, representa precisamente el vértice de esta tensión. Las estructuras arcaicas van a dar paso a nuevas formas de social, económica y política. Entre 2024 y 2025, este proceso de apertura y purga se intensifica, manifestándose en quejas públicas, la caída de figuras previamente intocables y la reformulación de los sistemas que alguna vez se consideran incuestionables. Este no es un caos sin propósito, sino una deconstrucción necesaria para que el caos surja un orden más justo y más transparente. Al mismo tiempo, el problema ambiental asume el protagonismo en este escenario de transformación. La conciencia de las crisis climáticas y ecológicas ya no se puede ignorar, y las demandas de acciones concretas ganan urgencia. La Tierra, en su sabiduría ancestral, requiere un nuevo pacto de respeto y reciprocidad. La retórica ya no es suficiente, es imperativo que la humanidad recolecte colectivamente e individual la responsabilidad de sus elecciones. Cuando actúas por autenticidad y amor, la responsabilidad ya no es una amenaza y se convierte en un acto de coherencia. Después de todo, aquellos que viven en alineación con principios éticos no temen la transparencia. Los que operan a la sombra, a su vez, se verán obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones.
Este proceso, aunque turbulento, no es eternamente caótico. Está diseñado que a fines de la década de 2030 se consolidan los cimientos de un nuevo modelo civilizador, con sistemas más equitativos, transparentes y resistentes. Se puede observar un ejemplo concreto de este mecanismo en la crisis financiera mundial de 2007 a 2008, cuando la falta de regulación y la codicia excesiva de los mercados dieron como resultado colapsos económicos y sufrimiento generalizado. Sin embargo, este episodio surgió normativos nuevos, más rígidos y justos que impidieron la repetición de los mismos errores en las crisis posteriores. Aunque los desafíos persisten, la magnitud del daño se redujo significativamente gracias a la implementación de salvaguardas éticas. Del mismo modo, el temblor actual, ya sea político, social o ambiental, actúa como catalizadores para la institución de hitos más sólidos, basados en la equidad y la sostenibilidad. La inteligencia artificial, por ejemplo, no surge como una amenaza, sino como una herramienta potencial de esta transición, capaz de exponer las desigualdades, optimizar los recursos y democratizar el acceso al conocimiento. Por lo tanto, lo que a primera vista puede parecer un colapso revelará en última instancia como el nacimiento de una edad más consciente. En este contexto, la narrativa de Engström y Anamoli adquiere relevancia singular, como ilustra, en su trayectoria personal, la misma dinámica de ruptura y renacimiento que ahora se desarrolla a escala global. Su experiencia cercana a la muerte en un lago sereno en Carolina del Norte no fue un accidente aislado, sino un portal para una comprensión más profunda de la existencia. Antes de sumergirse en las aguas que casi cosecharon su vida, Anamoli ya había recorrido un camino de contrastes extremos, la formación militar como el ranger del ejército, inmerso en los horrores de 3 misiones en Irak, para descubrir la meditación como un antídoto contra la violencia internalizada. En sus propias palabras, entrené para la guerra y encontré la guerra, comencé a entrenar para la paz y finalmente encontré la paz. Este paralelo entre el microcosmos individual y el macrocosmos sociales revela una verdad universal: la transformación comienza cuando deliberadamente elige reemplazar el conflicto con armonía, destrucción con la creación. Era un día de verano tranquilo, donde el sol reflejaba en las tranquilas aguas del lago Salud, y las lindas nubes blancas dibujaban un cielo de serenidad. Anamoli flotó su espalda, absorbida por una profunda gratitud, no solo por el momento presente, sino para la reunión consigo mismo después de años de búsqueda interna. 7 años antes había comenzado su práctica meditativa, un refugio después del trauma de la guerra. La decisión de nadar en el muelle, donde un resbalón de plástico azul atrajo a los participantes de una reunión entre amigos, parecía inocente. Subió los escalones de la estructura precaria, observó que el individuo frente a él deslizaba su cabeza y, sin dudarlo, repitió el gesto. La velocidad del deslizamiento, combinada con agua que hizo que la superficie fuera aún más resbaladiza, la proyectó con fuerza contra el fondo del lago, una región de solo 2 pies de profundidad, donde las rocas y la arena esperaban el impacto fatal. El chasquido de su columna cervical marcó no solo la fractura de los huesos, sino la ruptura de una existencia hasta ahora definida por la supervivencia. En ese momento, al borde del tú, algo mucho más grande que el cuerpo físico comenzó a revelarse. En ese umbral entre la conciencia y el trascendente, las entidades, ya sean espíritus, ángeles o guardianes encerrados, preparándose para liderar la transición más allá de la existencia terrenal. Con un esfuerzo sobrehumano, salí de las aguas y los tacones, llegué a un banco cercano. Los compañeros, al darse cuenta de la gravedad de la situación, entendieron que se había producido algo irreparable. En ese momento ignoró el alcance del daño cervical, pero el dolor radiante de lanzamiento era innegable. Asistido por quienes me rodeaban, me acosté en la superficie rígida del banco y, gracias a la capacitación médica militar que había sido inculcada, reconocí los inminentes signos de shock. Sabía que debería permanecer quieto, elevar las extremidades inferiores y, sobre todo, rendirse a la experiencia sin resistencia. Fue entonces cuando, una vez más, la voz interior resonó urgentemente: es necesario irse ahora. Con la claridad de que solo la proximidad de la muerte confiere, anuncié a todos a mi alrededor que había llegado el momento. Traté de levantarme apoyándome en mi brazo funcional a un funcional, pero en lugar de levantarme, caí del banco, la cara primero, sobre la grava afilada. El impacto fue seguido por un alboroto con las manos que me apoyaron por las axilas, transportándome a un vehículo. La ruta al hospital, contenida unos 40 minutos de agonía, pasó como una extremidad entre la lucidez y el delirio. Al llegar, los exámenes revelaron la brutalidad del accidente,
la columna cervical se fracturó en múltiples puntos, con vértebras trituradas. Los médicos me advirtieron que si el auto hubiera ido abruptamente en el camino, mi cabeza, desprovista de soporte óseo, se habría separado del tronco, cosechándome al instante. La cirugía de emergencia era imprescindible, pero su complejidad exigía un equipo especializado y luego pospuso al día siguiente. Me recomendaron que evitara luchar contra el dolor, que se lo diera en su totalidad, así como a aquellos que abandonan las corrientes de un río inevitable. Y entonces lo hice. En principios, la sensación de un fuego devorador, consumiendo cada fibra de mi ser. Sin embargo, como me permitió flotar en esa ola de sufrimiento, sin hundir su experiencia se ha transmutado. El dolor ya no era simplemente físico, se había convertido en un portal para una transformación indescriptible, una energía que pulsaba lo que aún era sensible en mi cuerpo. Cuando me ofrecieron morfina, me negué. Prefiero permanecer lúcido, especialmente si esa fuera mi última noche entre los vivos. Era esencial presenciar cada inspiración, cada expiración, consciente del momento final. Pasaron las horas. La resistencia, sin embargo, tiene límites. El dolor, antes de un río que surfeé con una serenidad extraña, se convirtió en un torbellino que me arrastró a sus profundidades. El cuerpo agotado, lloró de alivio. Sí, concedí finalmente. Administrar la morfina. Inmediatamente una sensación de encarcelamiento me invadió, como si estuviera confinada a una pequeña celda, donde la única producción posible fue la meditación. Mientras la máscara de oxígeno se reposicionaba sobre mi cara, pregunté a las enfermeras dónde sería tomada mi cuerpo. La pregunta, sin embargo, no estaba dirigida a ellos, sino a esa voz interior que, desde el lago, estaba tejiendo el hilo de mi narrativa. Lo llevaremos a través del corredor, al ascensor, luego la caminata quirúrgica, tal habitación, y después de la operación regresará a esta misma cama, respondieron la mecánica. Asentí mientras con una mano aún responsable firmé el formulario de consentimiento. Entiendo que al despertar, puedo estar completamente paralizado, o no despertar en absoluto. Un último sorbo de agua y luego las sustancias comenzaron a fluir en mis venas. Lo que siguió ya no pertenece al dominio de la materia. Me desperté, si se puede llamar, parado frente a un portal suspendido en el vacío. A mi alrededor, una oscuridad estelar puntuada por luces distantes, como si todo el cosmos hubiera contraído alrededor de ese umbral. 6 figuras luminosas se extendieron delante de mí, su estatura descomunal, tal vez 3,5 metros que trascenden cualquier escala humana. El portal, a su vez, alcanzó aún más proporciones colosales. Ya no habitaba el cuerpo, era pura conciencia, libre de los lazos de la carne. Esas entidades emanaron una sabiduría ancestral, y aunque el recuerdo de la conversación que tuvimos durante las 6 horas de cirugía estaba prohibido, persistió una certeza: habíamos completado un diálogo cósmico. Solo más tarde, de vuelta a la vigilia terrenal, comenzaron a surgir fragmentos de esa reunión. Lo que se ve detrás de mí, gestionar hacia un símbolo o trabajo no de tiempo, es la materialización de la visión que se me otorgó, un legado para ser compartido con aquellos dispuestos a contemplarla. Sin embargo, quedó un pacto. La primera cláusula fue clara: recordarás conscientemente lo que se reveló, ya que la magnitud del conocimiento te consumiría. Hablarías sin cesar, y el peso de la verdad te impediría vivir. El segundo, a su vez, era un requisito: debes cumplir con el trabajo. En ese momento ignoré lo que significaba. Solo después de que regresara al hogar, ya convalecientes, las piezas comenzaron a encajar, revelando el propósito que ahora me quedaba bien. Frente al portal, esas figuras resplandecientes cuyos núcleos parecían estar eclipsados por la intensidad de su propia luz, revelando solo un contorno iridiscente de azul blanco y etéreo, estaban en un semicírculo. Uno de ellos, de energía inequívocamente masculina, avanzó como portavoz, mientras que los demás, a veces femeninos, a veces andróginos, irradiaban una compasión que trascendía el tiempo. Estaba preparado, aunque para lo que todavía no lo sabía. Cuando terminó el diálogo y el acuerdo fue sellado, mi esencia se rotó amablemente, como si una fuerza invisible me llevara de regreso al avión de tierra. Bajé un túnel de energía, y pronto vi mi cuerpo inerte sobre una camilla. El sentimiento era de una raza eufórica, aunque mi ser espiritual tomó la forma de un remolino arciris, una espiral de luz multicolor que corrió hacia la materia. La alegría era indescriptible, una paz que solo la inminencia de la reunificación puede otorgar. Y luego,
Mientras me reconectaría con mi cuerpo físico, mis ojos se abrieron instantáneamente y con igual preparación, moví las manos y los pies en un gesto de verificación casi involuntario. Una ola de gratitud y éxtasis me invadió al encontrar dos realidades fundamentales. No solo había regresado de la frontera entre la vida y la muerte, sino que mi capacidad motora permaneció intacta. Los profesionales de la salud, cuando se dieron cuenta de mi agitación, intervinieron con voz serena: «Cálmate. Acaba de salir de la cirugía. Es necesario descansar». Obedecí, permitiendo que el cuerpo se relajara, aunque la mente aún vibra con la intensidad de la experiencia trascendente. Los 3 días posteriores tuvieron lugar en el entorno clínico del hospital, seguido de un aumento que me devolvió a la casa, no sin antes de enfrentar un proceso de recuperación marcado por el dolor y las limitaciones físicas. La convalecencia, aunque ardua, demostró ser un periodo de gestación silenciosa. Aproximadamente un mes después de mi regreso, la misión que esos seres de luz me habían confiado comenzó a manifestarse. A pesar de mi formación militar y la ausencia de cualquier inclinación artística anterior, me vi obligado a tomar una aguja y una línea de línea. El deseo era necesario: bordar una pequeña rosa en un fragmento de tela. Al dar los primeros puntos, una sensación de plenitud me invadió. Cada movimiento de la aguja a través de la trama fue acompañado por una alegría profunda, una paz que trascida la mera satisfacción manual. Sonreí a lo largo del proceso, como si el acto de crear fuera en sí mismo una forma de comunión con algo mayor. La rosa fue seguida por un pequeño perro, y luego por otros elementos que comenzaron a entrelazarse en una narrativa visual. En el centro del tapiz que se dibujó surgió la imagen de un árbol monumental, un símbolo del renacimiento que, según mi intuición, cruza el planeta. Una de sus ramas petrificadas y calcificadas representaba las estructuras obsoletas que aún persisten: gubernamental, medios y sociales, una vez sólidos, ahora en proceso de desintegración. No hay razón para el miedo. Esta descomposición es tan natural como el brote de una nueva rama, cargada de frutas, flores y sombra acogedora. El mensaje que ha demostrado es claro: estamos exactamente donde deberíamos estar. Cada alma que habita en un cuerpo humano en este momento ha optado por participar en esta encarnación, con sus dolores y joyas. La cura por la que anhela el planeta no provendrá de una fuente externa, sino de la sinergia de nuestras conciencias individuales, entrelazadas en un tejido colectivo. El futuro, aunque impregnado por episodios de destrucción y violencia, también es marcado por un derrame de belleza, curación y reconexión. Visualizo un movimiento creciente de personas que, cansadas de las pantallas, buscarán contacto cara a cara, reuniendo para compartir la energía vital que emana de la comunidad. Además, probaremos el despertar de las habilidades para dormir, la capacidad innata de sanarnos a nosotros mismos y a los demás, un regalo que la humanidad olvidó poseer. Entre las prácticas más urgentes para los tiempos que se acercan se encuentra la reunión con la naturaleza. Los bosques, océanos, ríos y lagos no son meros escenarios, sino vívidas fuentes de equilibrio. A medida que el mundo se transforma, la naturaleza ajusta su ritmo con la precisión vibratoria, los árboles elevan su frecuencia, las aguas resuenan en nuevas armonías. A medida que nos sumergimos en este entorno salvaje y sagrado, nos volvemos a conectar con la tierra, anclándonos contra los remolinos del caos que a veces oscurecen nuestra visión. Mi nombre es Pauline Glanchek. A los 11 años, experimenté una experiencia de cuasi muerte profundidad e indeleble. Antes de esto, otros 2 ya habían marcado mi existencia. Después de ella, lo siguió un cuarto, totalizando 4 reuniones con el umbral entre los planes. En el momento del episodio más significativo, era otoño. Un picnic familiar en Victoria, en compañía de amigos, sirvió como telón de fondo para el evento que redefiniría mi comprensión de la realidad. No hubo impacto físico ni dolor. Solo la sensación de tener los ojos cerrados con fuerza, hasta que, cuando los abrí, me encontré con absoluta oscuridad. Fue entonces cuando me separé del cuerpo. La ausencia de dolor fue inmediata, reemplazada por una ligereza indescriptible, como si mi ser estuviera hecho de luz pura. En momentos el aire delgado dio paso a la inmersión total en un brillo que todos involucraron. Fui sostenido por una presencia divina, como un niño en los brazos del Padre, un abrazo de amor incondicional que disolvió cualquier rastro de miedo. El terror que podría haberme robado antes de que lo desconocido fuera aniquilado por una esencia dulce y abrumadora, el amor en su forma más pura.
Una voz o más bien una conciencia me hirió con absoluta intimidad, respondiendo preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. De las revelaciones recibidas, una permaneció grabada en mi memoria: la fuerza que sostiene toda la existencia es el amor. Todo, aunque claramente transmitido en ese momento, se desvaneció como un sueño al despertar, dejando solo la certeza de que la verdad era, en esencia, simple. Miré a mi alrededor y reconocí mi seguridad. Debajo de mí, los rostros aparecieron mirándome expectante. En el reino al que había sido transportado, el movimiento no tomó medidas, sino por un diapositivo de éter, una especie de vuelo sereno. Fui a ellos y fui recibido con una familiaridad que transcretó el tiempo. Esos seres parecían conocer cada fibra de mi existencia, como si fuera un guerrero que regresaba de una misión cumplida. La sensación de ser conocido en mi totalidad era, por sí mismo, una revelación. Después de los saludos, mi mirada se sintió atraída por un enorme muro que se extendía hasta el horizonte. Además de él, un paisaje suave de Gil se desarrolló en tonos de belleza casi insoportable. Los niños jugaron y su risa cristalina llenó el aire con una alegría que no era de este mundo. Los colores, la luz, todo lo que allí respiró la perfección, una armonía que el lenguaje humano apenas puede dibujar. Cuando me acerqué a los niños, pude contemplar de cerca su felicidad espontánea, mientras mi mirada se perdió más allá de las colinas, más allá de la pared, hasta que encontró una luz singular en el cielo. No era el sol tal como lo conocemos, sino una esfera radiante cuya esencia parecía llamarme. ¡Qué lugar tan magnífico!, pensé, y qué sol espléndido. Al mismo tiempo la luz comenzó a moverse hacia mí, hasta que en un abrir y cerrar de ojos, estaba delante de mí. En su centro surgió una figura humana, un hombre que advirtió su propio brillo. Al verlo una certeza me invadió, tan claro como el día: este es Jesús. Él es real. La magnitud de ese reconocimiento fue abrumadora. Tal experiencia se registró en mi conciencia con una intensidad indeleble. Un momento y él sonrió. No es una sonrisa común, sino una expresión que trascendió la mera acción física, como si la luz misma se doblara de alegría. Fue cuando entendí con una clara claridad que él podía penetrar en mis pensamientos más íntimos. Y al pronunciar en voz alta: él es real. Su risa no resonó como una burla, sino como una declaración cósmica, una confirmación que disipó cualquier sombra de duda. No había necesidad de palabras, esa risa fue un abrazo. Y luego, estaba envuelto. No puedo necesitar si se trataba de un contacto físico, ya que la materialidad parecía insignificante frente a eso, un abrazo que impregnaba la esencia, una comunión que superaba los límites de lo tangible. Era real no por la presión de las armas, sino por la plenitud de una presencia que llenaba cada fragmento de ser. La sobrecarga emocional era tan profunda que las lágrimas se produjeron sin previo aviso, y me vi postrado a sus pies, no por la sumisión forzada, sino por un impulso irreprimible para adorar al que ahora sabía cómo ser la verdad encarnada. Fue entonces cuando me reveló aspectos de mi identidad en su perspectiva eterna. En una voz que no era sólida sino resonancia del alma, hablaba mi nombre no como el mundo lo conocía, sino en su forma original aramea, como si las sílabas tuvieran el peso de una alianza ancestral. Fue el único momento en que sus labios se movían, el resto fue pura comunicación, más allá de las limitaciones del lenguaje humano. La emoción fue tan abrumadora que me sentí débil frente a la grandeza de lo que me confió, jugué un papel en su narrativa, una forma que no entendí completamente pero que se reveló en destellos de claridad casi insoportable. El peso de la revelación me hizo doblar aún más, y fue cuando levanté los ojos, todavía bañé en lágrimas, lo que noté un destello dorado sobre su cicatriz de pie, testimonio silencioso de la crucifixión. La realidad de ese sacrificio estalló en mi conciencia como un golpe. En un abrir y cerrar de ojos mi percepción fue transportada, ya no estaba ante él en su gloria, sino en medio de un escenario de horror primitivo. El piso de las piedras irregulares, desgastadas del tiempo, recibió gotas de sangre y agua que cayeron lentas, casi ritualistas. Levanté la vista y encontré la escena que la historia había intentado en vano contener en palabras. Él, no solo de las prendas, sino de dignidad humana, reducida a una masa de dolor con manos crueles. Su cuerpo una vez resplandeciente ahora estaba desgarrado, la carne se separó de los huesos en un espectáculo de sufrimiento que superó a cualquier comprensión infantil. Y sin embargo aquí se encuentra la paradoja que me transparó, sabía que al mismo tiempo, todavía estaba arrodillado ante él en su majestad, donde la luz no sabía sombras o dolor.
La dualidad de la visión era insostenible. ¿Sigue duele? Le pregunté, su voz rota por la angustia de un niño confrontada con lo inconmensurable. Su respuesta fue un sereno no pronunciado, no con palabras, sino con la certeza de que disolvió la escena de la tortura como una niebla para el sol. El oro de su herida brilló de nuevo y me encontré envuelto en una niebla dorada, descendiendo o ascendiendo, para un paisaje que se desarrolló como un pergamino cósmico. Fue entonces cuando vi al grupo. Una multitud cuyo odio hirvió como veneno, se enfrenta contornos por una aversión que, en contraste con su pureza, se volvió grotesco. Una repulsión instintiva surgió en mí, una indignación que ardía como fuego. ¿Cómo te atreves?, pensé mientras furia amenazaba con consumirme. Pero su voz, se calma como el mar después de las tormentas, intervino: no las odies. Una corrección suave pero firme que reveló la distancia abisal entre su naturaleza y la mía. Antes de eso me había recordado con una simplicidad que se desarmó: había muerto para salvar al mundo entero. El mundo entero, árbol incrédulo con la ingenuidad de aquellos que aún median la divinidad por los gobernantes humanos. El mundo no te conoce. El mundo no te cree. Pero solo reafirmó y en su sí hacía eco de la eternidad. Luego me llevaron a un lugar único, una enorme roca negra, suspendida en el vacío sideral. Las escrituras, recordé más tarde, a menudo aluden a Dios como las rocas de los siglos. Allí nos sentamos de rodillas al lado de la mía, nuestras piernas se balancearon sobre el abismo de la estrella. Por delante de nosotros una alfombra de constelaciones, a continuación se muestra una nebulosa que atraía tonos de púrpura y azul, como el aliento de un creador. Fue entonces cuando me atreví a la pregunta que me quemó desde la infancia: ¿cuál es el significado de la vida? Su respuesta no fue un tratado filosófico, sino como una verdad tan simple como devastadora: la vida es amor. ¿Y yo cómo? Y acababa de ser testigo de su perdón extendido a los atormentadores mientras su cuerpo aún estaba sangrando, tenía la audacia de replicar: pero no lo entiendes. La ironía no me escapó: allí estaba, el crucificado, enseñándome lo que era amar, mientras yo, en mi limitación, todavía cuestionaba. Entendí entonces que mi viaje fue solo al principio, y que el regreso fue una elección. No es una imposición, sino un acto de libre albedrío, sellado por una visión del futuro que él mismo me reveló: multitudes en las calles, que ya no confinó a los templos, adorándolo en el espíritu y la verdad, desbordando el espíritu que había prometido. Te encontrarán como yo te conozco, me dijo, y la promesa fue una invitación. Un pacto. Estuve de acuerdo. Su toque sobre mis hombros era ligero, casi imperceptible, pero lo suficiente como para precipitar mi caída de regreso a la tierra. O más bien, de vuelta al cuerpo que por un momento había sido solo una envoltura vacía. La experiencia asumió contornos de irrealidad, como si la propia sustancia de la existencia hubiera desmaterializado en un juego ético de percepciones. Luego contemplé la costa oeste de los Estados Unidos, y mi conciencia, como un filamento de luz, proyectado en ella, penetrando con una precisión casi quirúrgica. Detení en una ciudad, que pensé que era San Francisco, donde se repitió el mismo fenómeno, una expansión orgánica de mi esencia, entrelazando las mentes y los cuerpos de aquellos que en circunstancias comunes serían extrañas. Sin embargo, no había extrañeza. Por el contrario, resultó ser una intimidad profunda e inmediata, como si cada alma hubiera un fragmento de la misma tela cósmica. Sus dolores, sus alegrías, sus anhelos y sus pérdidas fluyeron a través de mí en olas tangibles, no como una observación distanciada, sino como una fusión ontológica. Sus experiencias se convirtieron en mías por un momento. Me separé de ese espacio urbano y ascendí aún más, hasta que la atmósfera terrenal se desarrolló ante mí en una visión de cristal. Todo el planeta brillaba como un diamante facetado, irradiando una luminosidad que oscila entre lo sobrenatural y lo arcaico, como si su esencia trascendiera el tiempo lineal. Una dualidad intrigante, al mismo tiempo artificial y primordial, como si la Tierra fuera una creación ancestral y un artefacto de inteligencia más allá de la comprensión humana. Pero sobre todo, ella respiró. No como una metáfora poética, sino como un organismo vivo y pulsante, cuyas corrientes energéticas, una plata y un brillo vibrante, lo involucraron en una red dinámica. Sin embargo, esa manifestación casi tecnológica no se opuso a su naturaleza divina, más bien, él se fusionó con ella, como si lo sagrado y el mecánico fueran caras de la misma moneda cósmica.
Levanté aún más y aquí la galaxia se ha estado desmoronando en su totalidad, una espiral majestuosa, idéntica a las imágenes capturadas por los telescopios, pero vivos, palpitantes. Continué aún más hasta que resultó todo el universo, solo para estar envuelto en un vacío blanco, una niebla diáfana puntuada por destellos dorados. No hubo límites, el espacio se contrajo a mi alrededor, y me vi inmerso en ese bruma luminoso, todavía consciente de un cuerpo, no como una carga, sino como una extensión sutil de mi esencia, más ligero, más ligero. Fue entonces cuando la niebla se disipó ante una luz dorada. Al dirigir mi atención hacia ella, toda la noción de manera física se desvaneció. Me convertí en una esfera de conciencia pura, un globo de percepción sin contornos materiales. El sentimiento era de la liberación absoluta, como si ese estado no fuera una transformación, sino un retorno, la revelación de mi naturaleza eterna, despojada de las capas transitorias de la existencia encarnada. Mi esfera mostraba un tono azul oscuro profundo como el firmamento nocturno, y mientras contemplaba la luz, se derramó sobre mí un amor por la magnitud inconmensurable, un amor que no conocía los límites del tiempo. No era un afecto condicionado o efímero, sino una verdad atemporal. Ese amor sería el mismo en una vida eterna y futura de 1.000 millones de futuras. Era un conocimiento que trascendía la cognición, la certeza de que independientemente de las vicisitudes de la eternidad, esa esencia permanecería sin cambios, un faro constante a través de todas las edades. Sin embargo, la inminencia de un evento celestial me llamó de vuelta a la esfera terrenal. Hablamos de un eclipse solar excepcional, programado para el 8 de abril, que algunos llaman el próximo gran eclipse AME. Rico. Su camino de totalidad cruzará el territorio de los Estados Unidos en una dirección perpendicular hacia el eclipse de agosto de 2017, formando, en su intersección, un símbolo cruzado sobre el país. No es posible profetizar, sino solo estar preparado. Está a cargo de mostrarnos que las transiciones a veces son arduas, y este momento no parece ser una excepción. Y luego, cuando se arrastró por una fuerza inexorable, mi conciencia azulada se alejó de la luz. Me volví hacia ella en una súplica desesperada, rogándome que me permitiera permanecer. No había palabras en respuesta, sino una comunicación que trascendía el lenguaje, un pulso de energía cariñoso pero irrefutable en su negación. El rechazo fue un golpe visceral. El dolor de la separación leve para mí, porque no quería regresar, quería disolverme en ese brillo para siempre. Pero la luz, en su sabiduría silenciosa, me expulsó de su seno. El regreso fue una caída vertiginosa a través de las capas de existencia. La galaxia, el universo o el planeta, todos desfilaron en orden inverso, hasta que mi espíritu fue arrojado a la carnal. El impacto fue violento, una píldora convulsiva, los pulmones que luchan por el aire, la piel húmeda pálida como un espectro. Me levanté con el esfuerzo y me encontré con mi reflejo en el espejo, una cara blanquecina, círculos oscuros y profundos, los rasgos marcados por una experiencia que había trascendido los límites de la vida. En ese momento entendí incuestionablemente claramente, había muerto. Las consecuencias que siguieron fueron tan inexplicables como el evento en sí. El problema del corazón que me afectó completamente desapareció, exámenes posteriores atestiguan la ausencia de cualquier anormalidad, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Mi existencia se ha transformado irrevocablemente. Siempre he sido un individuo de mínimo abierto, inclinado a cuestionar dogmas y explorar lo desconocido, pero esa experiencia me ha instituido una certeza de que ninguna filosofía o ciencia podría sacudir: somos eternos. No es como especulación metafísica, sino como un hecho tangible, registrado en la esencia de mi ser. La mortalidad ha revelado una ilusión, un velo que oculta la permanencia del espíritu. Sin embargo, el misterio persiste. Si antes estaba buscando respuestas, ahora llevo más interrogatorio que nunca. Pero es precisamente en este rompecabezas que reside la belleza, la comprensión de que algunas verdades no están encarceladas en palabras, sino que solo se experimentan. Mi nombre es Wayne Morrison. Vivo en Florida, en los Estados Unidos de América. Y a los 17 años, una experiencia cercana a la muerte redefinió los contornos de mi realidad. Desde la adolescencia, una pregunta insistente me ha perseguido: ¿por qué existe en este nivel terrenal? La pregunta no era simplemente intelectual, fue una inquietud existencial que me consumió. En ese momento asistió a la escuela en Rhode Island, más precisamente en Newport, una ciudad marcada por la presencia de la Armada.
Era 1972. Una noche a los 17 años me invitaron a una reunión social donde la presencia de personas mayores, aunque no significativamente, porque apenas superaron los 20 años, era predominante. Eran militares, hombres vinculados a la institución naval que dio forma al tejido social de ese lugar. En un gesto de imprudencia juvenil, medicamentos y alcohol ingeridos, sustancias a las que no estaba acostumbrado mi cuerpo. Y al momento siguiente me encontré inmerso en una oscuridad absoluta, desprovista de cualquier referencia espacial o temporal. Me moví hacia un punto indeterminado con una velocidad que trasciende la capacidad de medición humana, como si fuera impulsada por una fuerza más allá de las leyes físicas conocidas. No había sensación de miedo, sino una extraña familiaridad, como si ese desplazamiento fuera tanto un viaje como un regreso. Un sonido severo y continuo, similar al ruido sísmico que experimenté años después en Filipinas durante mi servicio militar, llenó el espacio, aunque su naturaleza era incomparablemente más profunda y más resonante. No era una vibración amenazante, sino una frecuencia que parecía mantener la esencia misma de ese entorno. Y atractivo y reconfortante. En un momento noté la presencia de 3 entidades de luz a mi derecha, suspendidas en una dimensión donde las nociones de altura o distancia perdieron su significado convencional. Sus formas, aunque indistintas en rasgos faciales o contornos precisos, emanaron una conciencia innegable. Su estatura, si pudiéramos llamarlo, sugirió una magnitud que desafió a cualquier parámetro terrenal, 10, 15, tal vez 20 veces la altura de un ser humano, aunque tales medidas eran irrelevantes en ese contexto. No había hostilidad en su presencia, por el contrario, una bienvenida silenciosa y absoluta, como si mi llegada no solo se esperara sino que se celebrara. La comunicación entre nosotros no fue a través de palabras o gestos, sino a través de una transferencia directa de pensamiento, un fenómeno que en ese momento no podía nombrar como telepatía, dada mi ignorancia absoluta sobre experiencias similares. En ese momento 1972, el concepto de experiencias cuasi-muerte aún no se había extendido en la cultura popular, y mi ignorancia sobre el tema hizo que la experiencia fuera aún más desprovista de filtros interpretativos. Las entidades transmitidas a mí sin ambigüedad, que estaba a punto de encontrar una conciencia superior, una inteligencia inconmensurable. Fue entonces cuando en el horizonte de ese espacio atemporal, surgió un punto de luz muy intenso, expandiéndose hasta que me envolvió por completo. No era una iluminación común, sino una radiación que penetró más allá de la materia, disolviendo cualquier rastro de separación entre el observador y lo observado. Un sentimiento de calor no físico pero metafísico me invadió, acompañado de una aceptación incondicional que trasciende cualquier analogía terrenal. La palabra amor viene aquí como el enfoque más cercano, aunque insuficiente para describir la magnitud de lo que he experimentado. No era un sentimiento sino una verdad ontológica, la esencia misma de la existencia, revelada en su totalidad. En ese estado entendí, o más bien, que el significado final de la vida no estaba restringido a una definición abstracta o un propósito individual. Más bien, era una red de conexiones infinitas en la que cada elemento, desde el pequeño hasta el más amplio, participó en una armonía cósmica. No había dualidad entre el yo y el otro, entre el sirviente y el creador, todo fue una manifestación única e interdependiente. Mi conciencia, libre de limitaciones del cuerpo, absorbió este conocimiento no como información, sino como una memoria ancestral reactivada. Cada pregunta que formuló fue respondida no con palabras, sino con una expansión instantánea de comprensión, como si todo el universo se desarrolló en capas de significado accesible solo en esa dimensión. Las entidades a mi alrededor, ahora innumerables, una asamblea de luces pulsantes, no emitieron juicios. Su presencia era pura declaración, un espejo que reflejaba y amplificaba la alegría que a su vez irradiaba de mí. Hubo un diálogo silencioso de éxtasis mutuo, la conciencia superior parecía deleitarse con mi propia euforia, como si la felicidad fuera un fluido compartido, una cadena que nos unió. En un momento mi esencia, porque ya no podría llamarlo movimientos espontáneos con rendimiento cuerpo en el espacio, giros y revoluciones que en cualquier otro contexto podrían parecer ridículos, pero que fueron recibidos allí con pura hilaridad, sin ironía. No era una risa de burla, sino la expresión de la comunión perfecta, como si el acto mismo de existir fuera en sí mismo una celebración. Luego fui realizado, o tal vez traducido es el término más apropiado, a una región que en cualquier otra circunstancia podría describirse como un vacío aterrador. Sin embargo, allí, la ausencia de formas tangibles no generó angustia, sino una serenidad profunda.
Era como si el espacio en sí fuera un útero cósmico, una matriz donde todas las posibilidades coexistían en latencia. Frente a mí se materializó un objeto que por falta de referencia más precisa, puedo llamar a una tableta, una superficie luminosa, similar a la piedra pulida, pero compuesta por una sustancia que desafió la materialidad. Al respecto se desarrolló una narrativa visual de la historia del universo, desde su génesis hasta un punto que, aunque no puede sugerir un resultado o una transformación final. Las imágenes tuvieron éxito a una velocidad que paradójica. Permitió la absorción instantánea de su contenido. Vi civilizaciones aumentar y caer, conflictos que se extendieron a edades, desastres naturales y hazañas heroicas, todas comprimidas en un solo momento de comprensión absoluta. No había linealidad, sino una simultaneidad de eventos que mi mente, incluso en su estado ampliado, solo podía vislumbrar fragmentos. Lo que más me llamó la atención, y que en retrospectiva todavía me perturba, fue la recurrencia de la violencia colectiva. Los ejércitos colisionaron en los campos de batalla, las ciudades son consumidas por las llamas, un ciclo aparentemente interminable de destrucción y renacimiento. Sin embargo, incluso ante estas escenas, persistió la certeza de que todo esto era parte de un dibujo más grande, una coreografía cósmica cuyo significado final escapó de mi capacidad para articular. En medio de esta revelación, se hizo evidente que mi permanencia en ese dominio no era permanente. Las entidades, ahora una multitud de luces de baile, han comenzado a emitir una melodía, si este término puede capturar la esencia de lo que escuché. No eran sonidos producidos por cuerdas o instrumentos vocales, sino vibraciones que nacieron de la sustancia de esa conciencia, fusionando la luz, la energía y la armonía en una sola expresión. No había palabras, ni letras, ni ritmo en el sentido convencional, era una sinfonía pura, una matemática divina traducida en olas que impregnaban el ser. Mientras tanto, una sensación de urgencia suave pero irrefutable comenzó a flotar sobre mí, la necesidad de regresar. Me resistí. No con palabras ni con gestos, sino con la misma intensidad que un niño se aferra a la seguridad de la vuelta. Aquí era mi lugar, estaba mi hogar. No había duda, no hay temores, solo la certeza inquebrantable que al dejarlo significaría una pérdida irreparable. Sin embargo, las entidades al unísono parecían transmitir un mensaje que no era un comando sino una invitación, una llamada cuya justificación, sin embargo, permaneció velada. No hubo explicaciones ni órdenes explícitas, solo la comprensión tácita de que mi misión, si se podría llamar, no se completó. Y luego, mientras la música celestial alcanzó su clímax, gradualmente me sentí reelegido a la periferia de ese reino, como si una mano invisible pero gentil me guiara a través del túnel de luz donde había llegado. Al momento siguiente inventé el rendimiento, no por imposición, sino por un acuerdo interno que trascendió la lógica racional. Y luego, con una solemnidad que limitaba a lo sublime, me devolvieron, como si mi partida no solo fuera un adiós, sino un tributo, casi una coronación simbólica de algo que, confieso, todavía estaba costando entender en su plenitud. No pretendo con estas palabras incurrir en cualquier forma de autogrupo, más bien, busco transmitir la magnitud de una experiencia que en esencia, desestabilizó los cimientos de lo que hasta entonces concibí como real. Creo con una profunda convicción, que la humanidad está destinada a superar, en algún momento de su trayectoria evolutiva, los flagelos de la guerra y el sufrimiento. Sin embargo, vivimos en una condición paradójica, como advirtió Einstein, una existencia gobernada por categorías, tiempo y espacio, cuya validez ontológica en sí misma ya ha controlado. Aún así, aquí nos encontramos encarcelados en la ilusión de la linealidad temporal y una espacialidad fragmentada. En este contexto aparente depende de nosotros, individual y colectivamente, trascender las limitaciones impuestas por las estructuras de poder, ya sean políticas, económicas o ideológicas, y asumir, en cada gesto diario, la responsabilidad de ser no solo buenas, sino grandes en nuestra humanidad. Este es, al menos, el objetivo que propongo perseguir. Persistir en este sentido es un acto de fe, no en el mundo como una entidad finita y perecedera, sino en la posibilidad de que, además de sus fronteras efímeras, algo mayor nos espera. El mundo, después de todo, con toda su creación tangible, está condenado al agotamiento, como es todo lo que se circunscribe por la materialidad. Pero mientras vivimos en él, nuestra misión no puede perpetuar divisiones artificiales, los nosotros versus ellos, sino reconocer, en la alteridad, la extensión de nosotros mismos. Solo entonces podemos construir un futuro que no sea como rehén de los pequeños intereses que hoy dictan la dirección de la historia.
Reconozco, por supuesto, que tal discurso puede sonar ingenuo o incluso privilegiado, especial. Cuando le da a alguien que, como yo, disfruta de las comodidades de una nación próspera. Sin embargo, no ignoro el dolor que impregna millones de existencias, ya sea en su dimensión íntima o en su expresión colectiva. Mi esposa y yo en nuestros viajes por el mundo, nos enfrentamos a realidades que, aunque no hemos experimentado en su plenitud, como aquellos que nacen y crecen en contextos extremadamente vulnerables, nos permitieron entre la desigualdad abisal que marca la experiencia humana. Vivir en Filipino, incluso temporalmente o observando estrechamente la dinámica social de China y Vietnam, no es equivalente a llevar la carga de aquellos que están enraizados en ellos, pero lo suficiente como para comprender que la verdadera transformación solo será posible cuando estamos dispuestos a abdicar, sin reservas, de nuestros privilegios en nombre de un bien mayor. Lo que presenciamos repetidamente es la explotación de este miedo ancestral, el miedo a los diferentes, lo desconocido, lo que desafía nuestras certezas. Los gobiernos y los líderes en su mayor parte se alimentan de esta fractura, elevando los muros donde debe haber puentes. Pero el futuro, en mi opinión, no está condenado a este ciclismo de conflicto. Se acumula en la capacidad de perdonar al mundo por sus limitaciones, sin depositar nuestra fe. El mundo es, después de todo, solo un paso transitorio, un paso modesto en un viaje cuya amplitud aún nos escapa. Y si podemos, siempre que estemos aquí, actuar como reconocemos como justos, sin esperar recompensas inmediatas, sin medir el tiempo para la urgencia de los resultados, entonces estaremos en el camino correcto. La ayuda vendrá, no como un milagro externo, sino como la consecuencia natural de una humanidad que finalmente se ha atrevido a ser mejor.